Hoy vamos a empezar con las revoluciones de independencia. Habíamos visto hasta acá cuál era la situación en la península española. En ese momento el imperio se encontraba vacante, el poder, y por otro lado la península estaba ocupada por las tropas francesas. Es en este contexto entonces donde se estallan los procesos revolucionarios de independencia en la América española. Aunque en realidad la primera de las revoluciones de independencia en América Latina no va a ser en las colonias españolas, sino en las colonias francesas. Es una revolución que va a tener características especiales. Bueno, a fines del siglo XVIII, Saint-Domingue, que era la región de la isla ocupada por los franceses, producía 2/3 del azúcar mundial, lo que significaba una fuente de recursos enormes para Francia. Y fundamentalmente el hecho clave es que la mitad de la población en la isla era población esclava. Aproximadamente había cerca de 500.000 de esclavos, lo que era una cifra absolutamente enorme, sobre todo teniendo en cuenta de los parámetros de la población de la época. Además, había una necesidad de importar permanentemente nuevos esclavos debido a que no vivía muchos años, debido a las condiciones laborales en que funcionaba el sistema de plantación en la isla. Bueno, es en este contexto social y político de la isla que estalla la Revolución Francesa. Y eso es lo que va a trastocar profundamente la situación en la isla. Sobre todo en el momento en que la Asamblea Nacional Francesa declara la igualdad política de los libertos por una exigencia de los propios libertos que viajan a Francia. Y esto genera grandes resistencias, sobre todo en la población blanca de la isla. El gobernador se niega a aceptar esta decisión. La situación cambia cuando, bueno, finalmente se produce la proclamación de la Primera República Francesa, envía sus delegados a la isla que van a deponer al gobernador. Y es ahí donde estalla la guerra civil. Finalmente la convención en 1794 va a declarar la abolición en todas las posesiones francesas como una estrategia de reclutar a los esclavos en la lucha contra los realistas en la isla. Lo que se va a dar en ese momento es una situación sumamente compleja, donde va a haber muchos actores involucrados. Por un lado van a estar los franceses monárquicos, que van a estar aliados a los ingleses que invaden la isla desde Jamaica, los españoles que también intervienen desde el otro lado de la isla, y los mulatos que se unen a los realistas. Y por otro lado los republicanos aliados con los negros esclavos. Esto va a generar un clima de desconfianza mutua donde van a proliferar las traiciones, toda una trama de traiciones e intriga. Bueno, finalmente, una historia demasiado larga para hacerla corta, Toussaint Louverture, que era un anterior esclavo y que estaba primero aliado a los españoles, se va a terminar uniendo a la lucha contra los realistas y es el que logra controlar la isla. Una vez consagrado el imperio en Francia, Napoleón cambia la política respecto a las posesiones ultramarinas. Él quería conservar sus colonias como parte de su imperio y envía una flota a la isla que va a estar encabezada por su cuñado Leclerc, que va a ser famoso por su brutalidad. Restablece la esclavitud y Louverture va a ser capturado. Quien se pone a la cabeza en ese momento de la resistencia va a ser Jean-Jacques Dessalines, que finalmente va a derrotar a las tropas francesas y emergiendo como líder, y es quien en 1804
declara la independencia, la primera independencia en América Latina. Dessalines se declara gobernador vitalicio y después se autoproclama emperador con el nombre de Jacobo I. Aunque la lucha va a seguir, Dessalines va a ser asesinado en 1806, Haití se va a dividir en dos sectores, Alexandre Pétion en el sur y Henri Christophe en el norte. Pétion va a ser una figura muy importante, luego va a ser presidente vitalicio, pero va a ser quien, como veremos luego, va a acoger, le va a dar exilio a Bolívar una vez derrotado en Caracas, luego de la Primera República, perdón, de la Segunda República. Bueno, vamos a empezar a ver entonces ahora sí cómo se empieza a dar el proceso de independencia en las colonias hispanas de América. Bueno, vamos a empezar con la independencia de Nueva Granada. Nueva Granada, que comprendía lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador, sobre todo Venezuela va a ser el gran centro revolucionario. Y esto tiene algo de peculiar. Venezuela tiene características especiales que comparte en gran medida con Buenos Aires. Sobre todo, bueno, ambas regiones, Venezuela y el Río de la Plata, eran zonas marginales dentro del Imperio Español, alejadas de los grandes centros del poder político, económico y también cultural, que eran Lima y México, que eran las zonas donde había un desarrollo de tipo social, político, cultural mucho más avanzado. Tanto Venezuela como el Río de la Plata son rincones relativamente bárbaros en ese entonces, dentro del Imperio Hispano. Pero eran regiones que habían experimentado un muy fuerte crecimiento en esos años como resultado justamente de las reformas borbónicas. Ahora, esto va a hacer que esos van a ser los dos grandes centros revolucionarios en todo este periodo, Caracas y Buenos Aires. Eran los que tenían más incentivos por romper el vínculo con España y ligarse directamente al mercado mundial. Ahora, de alguna forma el proceso revolucionario en el Imperio Hispano va a ir de las periferias hacia el centro, digamos. Ahora, entre Caracas y Buenos Aires había una diferencia también importante, a pesar de esas similitudes. Es que en la zona de Venezuela se había desarrollado una economía de plantación con una alta concentración de población esclava en lo que era el principal sistema de producción, que era las plantaciones de cacao. Mientras que en el Río de la Plata las poblaciones más sometidas van a estar muy alejados del nuevo centro de poder político que es Buenos Aires, van a estar en el Alto Perú. Esto va a hacer que el proceso revolucionario en la Nueva Granada y en Venezuela en particular va a ser mucho más contradictorio, porque ahí va a estar siempre mucho más presente el fantasma de Haití. Todo el proceso revolucionario en las colonias hispanas y portuguesas van a estar teñidos por este miedo de las poblaciones criollas a un levantamiento de esclavos indígenas. Bueno, como vamos a ver entonces, el proceso revolucionario venezolano va a atravesar distintos periodos y la lucha va a ser mucho más complicada allí. Como en todos lados, los levantamientos van a ir dependiendo de los azares de las llegadas de las noticias respecto de la situación en España. Piensen que las comunicaciones eran muy complicadas, muy difíciles, iban llegando las noticias de forma bastante azarosa a las colonias. Bueno, ya en 1808 la cefalía monárquica había dado lugar a distintos levantamientos y formaciones, a la formación de juntas,
pero va a ser la llegada de la noticia de la caída de Sevilla lo que va a desatar finalmente el proceso revolucionario independentista. Ya para ese entonces se pensaba que España había caído en manos francesas y que la guerra había finalmente terminado. Esto es en 1810. A Venezuela, por estar más cerca a través del mar de España, las noticias van a llegar un poco antes que al Río de la Plata y por eso el estallido ahí se produce también antes. La destitución del capitán general, Venezuela era una capitanía general dentro del Virreinato de Nueva Granada, va a ser depuesto. En la Nueva Granada, es decir, en la actual Colombia, también se van a producir levantamientos y que van a dar origen a lo que se va a conocer después como la patria boba, por las grandes divergencias y enfrentamientos que va a haber entre las distintas ciudades y regiones. Bueno, un hecho clave acá va a ser la fundación de la sociedad patriótica, sobre todo a partir del momento en que se unen Francisco Miranda y Simón Bolívar, que le va a imprimir un radicalismo al proceso revolucionario venezolano que va a terminar en julio de 1811 con la Declaración de la Independencia. Fue un hecho crítico también porque esto va a confirmar el temor de los liberales españoles de sus sospechas respecto de que su adhesión a la causa del retorno de Fernando VII era muy poco confiable. Bueno, esta primera república, se la va a conocer luego así, va a terminar sucumbiendo rápidamente. La reacción se va a producir desde la costa al mando de Domingo de Monteverde y va a contar con un aliado fundamental, Monteverde, la causa realista, porque se produce en ese entonces un terremoto que la Iglesia va a afirmar que se trató de un castigo divino por haber declarado la independencia. Bueno, finalmente en 1812 cae la Primera República. Esto lo va a llevar a Bolívar a sacar conclusiones respecto del carácter exclusivista de este primer proceso revolucionario, porque de hecho los sectores populares se aliaron con los realistas en contra de la República. Mientras tanto, en la Nueva Granada se va a sancionar una constitución, la Constitución de Cundinamarca, y se van a formar las Provincias Unidas de Nueva Granada, que van a estar encabezadas por Camilo Torres. Bolívar entonces decide trasladarse a Nueva Granada y desde ahí inicia la resistencia. Lanza el manifiesto de Cartagena y comienza lo que se va a conocer como la campaña admirable, que a su vez va a estar acompañada por Santiago Mariño, lo que se conoce como la campaña de Oriente. Y desde Nueva Granada invade nuevamente Venezuela y termina entrando en Caracas, dando inicio a la Segunda República. Allí, desde Venezuela, él va a decretar la guerra a muerte. Básicamente el objetivo que tenía ahí era dividir claramente los bandos dentro del propio sector criollo. Esta Segunda República también va a caer rápidamente. Esta vez la reacción se va a dar desde los llanos, desde el interior de Venezuela. Los llaneros se van a alzar al mando de José Tomás Bóves, quien en 1814 finalmente ocupa Caracas. Bueno, mientras tanto, en Nueva Granada el proceso independentista sigue, pero está profundamente dividido allá. Y esto va a ser, bueno, en España
había vuelto ya Fernando VII al poder. Napoleón había caído, Fernando VII vuelve en 1814 y vuelve con una política claramente absolutista, de aplastar cualquier movimiento revolucionario, y de hecho también en la propia España va a derogar la Constitución Liberal de 1812 y va a perseguir a quienes participaron de las cortes, sobre todo a los líderes liberales, que o van a terminar apresados o exiliados. Fernando VII entonces prepara una flota que va a estar a cargo de Pablo Morillo. Inicialmente iba a ser enviada al Río de la Plata, pero al enterarse de la caída de Caracas decide marchar sobre Caracas, y Pablo Morillo va a completar la conquista en Nueva Granada, aprovechándose justamente de esas divisiones internas que había entre las distintas regiones. Es en este marco que Bolívar debe exiliarse a Haití. Es ahí donde va a ser acogido por Petión. En algún momento va a pasar por Kingston, Jamaica, tratando de buscar justamente el apoyo de los ingleses. Inglaterra ahora, vuelto Fernando VII al trono de España, Francia y España vuelven a ser aliadas. Entonces Inglaterra, de nuevo, de haber apoyado a España en la guerra contra Francia, ahora de nuevo pasa a ser un enemigo de España y empieza a apoyar los procesos revolucionarios independentistas en América Latina, lo que, como vimos, no hizo en el caso de Haití. Mientras está en Jamaica, Bolívar escribe sus famosas cartas de Jamaica en 1815, donde hace un análisis sumamente lúcido de la situación en el continente. Hoy sigue siendo un documento clave para entender este periodo. Bueno, en la segunda parte entonces vamos a ver cómo se revierte finalmente esta situación. Ya para 1814, 1815, todo el imperio español en América parecía restaurado. Fernando VII está de nuevo de vuelta en el trono de España y todos los procesos revolucionarios habían sido aplastados. En el caso de la América, el resto de la América del Sur, un papel clave acá, después lo vamos a ver, va a ser el de Perú, donde el virrey Abascal se va a encargar de reprimir todos los alzamientos que se den en esa región. Y lo único que queda fuera del control de España para 1814 es Buenos Aires y la zona que alcanza a controlar Buenos Aires. Bueno, y Artigas en la banda oriental, en el litoral. Pero todo el resto del continente había vuelto entonces a la situación anterior. En la segunda parte entonces vamos a ver cómo es que se revierte esta situación.